Días. Pues muy brevemente, en primer lugar, pues dar la bienvenida a todos los que de ultramar y de tantas ciudades y localidades de España, pues estamos aquí. La bienvenida. Ayer dimos la bienvenida en Los Pinos y hoy damos la bienvenida a la sesión del segundo Congreso Iniciativa Internacional España con Garabandal desde este polideportivo de Puente Nansa. Nuestra jefa terrenal, Elsa, la doctora Elsa Martí, ¿verdad? Pues es la que coordina todo y es la secretaria de la Virgen aquí abajo. Es decir, sabemos que ella es la jefa, como nos ha recordado don Rolando, el párroco de San Sebastián de Garabandal. Ha tenido él la gentileza y la amabilidad pues de dirigir estas primeras palabras de bendición del Congreso y de lo que vamos a tratar aquí estos días, hoy, en el Congreso. Y bueno, ayer tuvimos ocasión de asistir a la misa celebrada por él, concelebrada por los sacerdotes, y esta tarde a las 7 también tenemos otra cita en la parroquia de San Sebastián de Garabandal, la misa que celebra él y concelebran con todos los sacerdotes, los hijos predilectos de la Virgen que aquí nos acompañan. Bueno, simplemente decir que tal día como hoy, 18 de octubre, pero de hace un poco de tiempo, exactamente 64 años, o sea, el 18 de octubre de 1961, en Garabandal, sabemos que la Virgen, pues la fecha no la habían elegido las niñas, ni Conchita, ni Jacinta, ni Mariloli, ni Maricruz. La fecha la había elegido la Virgen y quiso que fuera el 18 de octubre de 1961. Fue el primer mensaje. Sabemos que el segundo y último fue también otro 18, el 18 de junio de 1965. Dejo aquí simplemente para la reflexión de quien quiera que el número 13 en la exégesis bíblica representa a la Santísima Trinidad, el 1 junto al 3. Por eso el número 13 aparece como un número de manía, ¿no? Porque el diablo va a fastidiar todo lo que la Virgen quiere hacer para bien de sus hijos, ¿no? Bueno, pues el 13 es a Fátima lo que el 18 es a Garabandal. El 18, un 18 de junio, comenzaron los acontecimientos de Garabandal. 18 de octubre, hoy no, fue el primer mensaje. El milagruco, el milagro de la comunión visible, fue otro 18 de julio de 1962. Y el segundo y último mensaje fue otro 18, el 18 de junio de 1965. Lo dejo aquí y simplemente para decir que Antonio Peláez, mexicano, buen amigo, director de cine, va a ser el que va a coordinar las intervenciones de los hijos predilectos de la Virgen que nos acompañan, de los sacerdotes que van a dar pues en sus diferentes ponencias su interpretación, su opinión en relación con lo que la Virgen vino a decirnos, a decir a toda la humanidad por medio de esas 4 niñas, lo que quería el cielo en esos momentos, en aquellos momentos tan importantes de la historia, tan importantes que nada más y nada menos que mientras se celebraba en Roma el mayor acontecimiento eclesial de los últimos siglos, el Concilio Ecuménico Vaticano II, la Virgen, Madre de la Iglesia, estaba en Garabandal haciendo de madre con 4 hijas suyas de 11 y 12 años de edad. Muchas gracias y feliz congreso a todos. Muy buenos días a todos. Es un privilegio estar aquí, rodeado de nuestros sacerdotes. Y yo simplemente, sin ninguna experiencia teológica o alguna cátedra religiosa, simplemente me presento como un hijo privilegiado de Dios nuestro Señor y de la Santísima Virgen.
para hacer la presentación de nuestros sacerdotes. Cuando se busca a Dios, Dios nos encuentra y las cosas empiezan a suceder. Garabandal era un pueblo sin duda que buscaba a Dios por sus costumbres y principalmente por su gente, por esa fe. Y Dios encuentra a Garabandal. Y desde hace 64 años, como decía Jorge, Garabandal pues ha dejado de ser una aldea, un pueblo, para ser un santuario. Y si recorremos las calles de Garabandal, notaremos que en cada una de las esquinas, Garabandal tuvo un habitante más, que fue la Santísima Virgen, que se hizo parte de este pueblo, caminó las calles, subió a las montañas, jugó con las 4 niñas y dijo un mensaje muy importante que de alguna forma es lo que estamos aquí tratando de recordar. Acercarnos a la Eucaristía. Garabandal sin duda es un pueblo eucarístico que empiezan desde sus 9 pinos. Y ser buenos. Hoy día de San Lucas, que tampoco, como dice Jorge, es una casualidad, el apóstol San Lucas, él en su evangelio tiene una mención de que ella fue presurosa a la montaña, ¿no? Y sin duda, pues, la Virgen vino presurosa. Y eso me da pie para seguir recordando lo que sucedió después, y es el Magnificat, una oración que a mí me toca el corazón, porque la Virgen habla de su gozo por contemplar la bondad del Señor. Muchas veces no somos capaces de contemplamos muchas cosas, los grandes monasterios, las grandes iglesias, y por desgracia, ahora que nosotros venimos haciendo un pequeño recorrido por los santuarios maravillosos que tiene España, vemos que el tesoro más grande de esos santuarios se encuentra bastante solo, que es las capillas del Santísimo. Y ahí es donde está la verdadera majestuosidad y los verdaderos tesoros de los santuarios, la presencia de Dios nuestro Señor viva. Y la Virgen glorifica mi alma al Señor, dice, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad del Señor. Creo que tenemos que seguir un poquito ese consejo que nos da la Virgen de saber contemplar la bondad de Dios nuestro Señor y ver esa majestuosidad que está ahí en esas capillas un poco abandonadas ante tanta majestuosidad humana que ha sido inspirada por Dios nuestro Señor, pero nos olvidamos de quién es Dios nuestro Señor. Y en su mensaje la Virgen decía, hay que ser buenos, hay que hacer sacrificio, hay que acercarse a la Eucaristía, pero principalmente hay que ser buenos. ¿Qué es ser buenos? Pues Pedro decía, cuando le preguntaran quién era Jesús, que lo había conocido, es una persona que pasó por el mundo haciendo el bien. Y hacer el bien es ser buenos. El buscar hacer el bien a los demás es ser buenos. Para no alargarme yo más, únicamente aquí rodeado de estos, como dice aquí el papel, los consentidos de la Virgen son los sacerdotes y que son nuestros consentidos también, porque gracias a ellos
podemos recibir los sacramentos, esas fuerzas maravillosas que Dios y esas gracias que Dios nos da a través de las manos de cada uno de los sacerdotes que nos acompañan. Yo, pues presentando al primero de ellos, ¿no? Es el padre Álvaro Cárdenas, que nos dará su plática sobre Yo soy vuestra madre. Muchísimas gracias. ¿Me levanto o me pongo? ¿Me levante? Bueno, en cada lugar donde nuestra madre se ha manifestado, lo ha hecho de una forma diferente, ¿no? O ha querido revelarnos algún aspecto de ella o de su hijo, como nos enseña la Iglesia en las revelaciones privadas. Algo que tiene que ser subrayado, algo que se está olvidando, algo que necesitamos recordar. No aporta nada a la revelación universal, pero ilumina algún aspecto de la revelación universal, nos ayuda a descubrir algún punto que no está tan perfilado, tan descubierto, y de esa manera nos revela quién es ella y nos revela el plan de Dios para nosotros. En la aparición de la Rue du Bac, ¿os acordáis de la medalla milagrosa? Dice, María se presenta a sí misma como la Inmaculada Concepción. ¿Qué era la Inmaculada Concepción? Lo vuelve a repetir en Lourdes, yo soy la Inmaculada Concepción. Lo vuelve a repetir de otra manera en Fátima, ahí se presenta como la Virgen del Rosario, pero también nos revela su corazón inmaculado, también está relacionado con la Inmaculada Concepción, pero bajo este aspecto de su corazón materno. En Medjugorje la Virgen se aparece como la Reina de la Paz, y nos llama a orar por la paz, y se revela como la Madre que quiere darnos el don de la paz a través del encuentro con su Hijo. Aquí en Garabandal la Virgen se ha revelado como nuestra Madre. Yo soy vuestra Madre. Yo soy vuestra Madre. Creo que es la experiencia que todos hemos hecho y que hacemos cada vez que venimos a Garabandal, que recordamos los hechos de Garabandal, que escuchamos los acontecimientos de Garabandal. Experimentamos verdaderamente que ella es nuestra Madre. Si hay alguna aparición o alguna revelación de María que revela este misterio de su maternidad, es Garabandal. Y con una sencillez, además, con una ingenuidad, con una intimidad maravillosa. Podríamos decir que María es madre de todos los discípulos de su Hijo. Cuando Jesús entrega María a Juan en la cruz y después confía Juan a María, en Juan estamos representados todos sus discípulos, porque Juan es imagen de los discípulos de Cristo. Pero no solamente de los discípulos de Cristo, sino de todos los hombres, porque Jesús ha salvado, ha redimido, ha ofrecido su sacrificio redentor por todos los hombres, no solo por nosotros, sus discípulos, los cristianos. Por eso María también es madre de toda la humanidad, madre de todos los pueblos, es madre de todos. Y quiere que todos puedan llegar al conocimiento de su Hijo, donde está la salvación que les espera. Es la madre cercana que está con sus hijos, y la madre cercana que se interesa por cada uno de ellos con una cercanía y una familiaridad extraordinaria. En el primer día de la primera aparición, el 2 de julio, Conchita escribe en su diario al final del día: era como si nos hubiéramos encontrado, como si la Virgen hubiera encontrado una hija que lleva mucho tiempo sin ver, ¿no? Y la niña le cuenta todo a su madre.
Y nosotros le contábamos todo, todas las cosas ingenuas de una niña. Y la Virgen escuchaba a sus hijas con ternura, con amor, con corazón de madre. A una madre le interesa todo lo que le ocurre a sus hijos. No hay ningún aspecto que no le importe. Y así, aquí en Garabandal se nos revela como esta madre cercana que está con sus hijos y que nos escucha. En alguna de las apariciones, la Virgen tenía puesta la mirada no en las niñas que tenía delante, sino en el horizonte. Y cuando acabó la aparición, Conchita le preguntó: Madre, ¿por qué estabas mirando al horizonte? Y decía: porque estaba mirando a mis hijos. Estaba mirando a mis hijos. La Virgen continuamente nos mira como una madre nunca deja de mirar a sus hijos. Y las que sois mayores, aunque vuestros hijos sean también mayores, no dejáis de ver a vuestros hijos, estáis pendientes de ellos, los tenéis en el corazón, no dejáis de vigilar, entre comillas, ¿verdad? En la oración, en el amor a vuestros hijos. Después, una madre que se interesa por todas nuestras cosas, que nos acompaña en el crecimiento. En Garabandal fueron 4 años la Virgen con las niñas en unas edades que eran fundamentales en el crecimiento de estas niñas, que marcaron definitivamente su existencia para siempre. Y nos revela esa vocación que tiene la Virgen de acompañarnos en nuestro crecimiento, en nuestra formación. Aparece como una madre que educa en el crecimiento a sus hijos. Les educa en las virtudes humanas, les educa en la fe, en la esperanza, en el amor cristiano. Les enseña a rezar y a rezar bien. Rezaba con ellas el rosario, lo rezaba despacio. Era como una madre que enseña a sus hijos a rezar. Ella no necesitaba rezar el Ave María porque no se podía dirigir a sí misma y sin embargo rezaba el Ave María para educar a sus hijas, para enseñar a sus hijas y para educarnos a todos, a sus hijos, en la oración. ¿Cómo orar? Les educaba a contemplar los misterios de la vida de su hijo, que no olvidáramos los misterios de la vida de su hijo. Eso es el rosario, contemplar todos los misterios de la vida del Señor, con atención, con afecto, con el corazón. Les enseñaba también a recibir la Eucaristía, adorar a Jesús en la Eucaristía, a tener trato íntimo con Jesús en la Eucaristía. Les enseñaba también el trabajo hecho con amor, la obediencia a los padres, a los mayores. Les enseñaba la solicitud por los enfermos, por los pobres, por los que están tristes. Les llevaba a las casas de los enfermos para que estuvieran con ellos, para visitarles, para rezar con ellos, para consolarles. Les enseñaba a interceder por los difuntos, a no olvidarse de ellos. Iba con ellas al cementerio, rezaba junto con ellas. Les enseñaba a comprender el valor de la cruz, del sufrimiento, de los sacrificios. Y a través de ellas nos pidió también que nosotros valoráramos más el sentido del sufrimiento, de la cruz, que nos purifica, que purifica el egoísmo, que purifica el amor propio, que nos une a Jesús y que también es fecundo, es redentor, como el sufrimiento de Cristo, cuando lo unimos a Él. Hay que hacer muchos sacrificios. El sacrificio es el amor, porque no hay amor sin sacrificio. Nos invita a ofrecernos y a sacrificarnos también por los demás, por los que no conocen su amor. Incluso maravillosamente jugaba con las niñas, como una madre juega con sus hijas. Les dejaba su corona, les dejaba al niño Jesús, jugaba al escondite con ellas. Es una relación maternal maravillosa que nos deja a todos
cautivados. Nos deja a todos llenos de asombro y de admiración, como es su amor materno. Es una madre que advierte lo que pone en peligro la vida de sus hijos, su vida temporal, los peligros que hay, también la vida eterna. Es una virgen, es una madre que corrige también los defectos de sus hijos. Es una madre que indica dónde están las fuentes de la vida verdadera, donde se puede crecer íntegramente como hijos de Dios, que sostiene la esperanza de la victoria del bien sobre el mal. Garabandal es un lugar extraordinario donde la Virgen nos sostiene en la esperanza y nos anima a tener esperanza de que el mal no va a prevalecer, de que Dios tiene designios de vida, de paz para sus hijos y de que al final el mal no vencerá. Es toda una escuela de amor, una escuela de servicio, una escuela de santidad. Es la escuela de María. Si pudiéramos resumir qué es Garabandal, yo diría es la escuela de María. La escuela de María para vivir en la tierra y la escuela de María para llegar un día al cielo. Madre, educadora, maestra, que a través de estos 4 años de vida aquí en la tierra, en nuestra nueva vida en la tierra, como dijo el Papa Pablo VI, que era como una segunda vida de la Virgen María en la tierra, nos ha querido dejar una escuela de crecimiento, una escuela de madurez, una escuela para llegar a ser de verdad, según el proyecto que Dios tiene para nosotros, según el proyecto de vida, de felicidad, de santidad de Dios. Garabandal lo que nos muestra es la solicitud amorosa de la Virgen por sus pequeños, por sus hijos. Es lo que experimentamos cuando estamos aquí. Todos somos sus hijos, cada uno de nosotros es importante para ella. Ella cuenta con cada uno de nosotros y hasta nuestras cosas más banales, más insignificantes, son importantes para ella. Y ella nos quiere conducir al cielo y nos quiere proteger de los peligros que nos acechan. Quiere advertirnos de los peligros en los que nos encontramos, en los que se encuentra el mundo de entonces, con toda la complejidad histórica que había, la Guerra Fría, la crisis de los misiles que estaba a punto de hacer saltar el mundo por los aires, y toda la secularización que ya estaba muy avanzada en muchos países del mundo y que pues corría el riesgo de socavar los cimientos de la fe cristiana de tantos pueblos, ¿no? Y de enfriar el amor en la Iglesia. Y allí estaba la Madre, acompañándonos, orientándonos, levantándonos, indicándonos el camino, advirtiéndonos, revelándonos su corazón de madre para que respondamos a él. Porque la conversión no es otra cosa sino la respuesta al amor. Y a través del amor de la madre, el amor de Dios. Porque el amor de la Virgen es el amor de Dios. Y cuando ella viene de parte de Dios para llevarnos al amor, lo que quiere es revelarnos y conducirnos al amor de su Hijo, al amor de Dios y a la salvación. Voy a terminar con las últimas palabras con que Conchita escribió en su diario ese día, 2 de julio, domingo, después de ese día de primera aparición de la Virgen. Decía: así terminó el día 2, día muy feliz, porque hemos visto por primera vez a la Virgen. Con ella estamos todos, siempre que queramos. Con ella estamos todos, siempre que queramos. Ella está con nosotros y nosotros podemos estar con ella en cualquier momento, siempre que queramos. Está en nuestra libertad. Garabandal es una invitación a nuestra libertad, a que respondamos a esta cercanía, a esta presencia y a este amor de la Madre que nos quiere llevar a su Hijo y que nos quiere llevar al cielo. Muchas gracias.
Muchísimas. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Ahora el Padre Ángel Mistal nos hablará sobre los aspectos doctrinales de la vida eucarística en Garabandal. ¿Es correcto, Padre? Bueno, a mí me dijeron que hablara sobre la Eucaristía. Acabo de enterarme, pero tranquilos, tranquilos. Yo previendo que pudiera llegar este acontecimiento, empecé a preparar esta charla el año 1966 en la Universidad Gregoriana de Roma, por si acaso. Y luego terminé de preparar esta charla que no sabía que tenía que dar en la iglesia que se llama el Santuario Nuestra Señora de Fátima de Astorga, donde yo vivo. Soy sacerdote de Astorga, en la diócesis, en la provincia de León, diócesis de Astorga, y allí hay un santuario mariano, que se llama así, Santuario Nuestra Señora de Fátima, donde está el Señor expuesto desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Allí he terminado yo de entender el regalo que os voy a hacer, que no es mío. Yo me he encontrado con él adorando al Señor, he terminado de entender. Bueno, entonces tenéis que hacer un sacrificio. Solo podemos disfrutar de recordar, porque ¿qué nuevo podemos decir de la Eucaristía, verdad? Pero es una delicia recordar juntos las maravillas de la Eucaristía. Y tenéis que hacer un sacrificio, ¿cuál? El de aguantar solo 15 minutos, no me dan más tiempo. Entonces, un sacrificio. Bien, ¿qué no es la Eucaristía? La Eucaristía no es una cosa muy sagrada. Es alguien santo, 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 santísimo. De ahí, santísimo sacramento de la Eucaristía. Es alguien. Y en la portada de la iglesia, yo previendo cosas, tomé mi nota. Hay una imagen de la Santísima Virgen y pone Madre de la Conversión y Madre de la Eucaristía. Ah, ya está. Ese es el resumen de la charla. Madre de la Conversión, ¿a qué o a quién mejor? A la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? No una cosa muy sagrada, sino alguien. Bueno, si la Eucaristía es alguien muy sagrado, santo, 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 santísimo, entonces la Santísima Virgen María es la madre no de una cosa muy sagrada, sino de alguien santo, 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 santísimo. Bueno, la Eucaristía es una presencia sacramental, que quiere decir en signos sagrados, eso quiere decir sacramental. No quiere decir, no es de verdad, pero bueno, le llamamos sacramental. No, no. Hay una presencia física, que no es el caso de Jesús en la Eucaristía, no es presencia física, que lo veamos con los ojos de la cara. Es una presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero en signos sagrados, a través de los signos. Esa es la presencia sacramental, real, totalmente real, pero en signos sagrados. Bueno, la Eucaristía, Jesús Eucaristía,
es la forma más sublime, mejor, es la más sublime cercanía de Dios a la humanidad entera, la más sublime cercanía de Dios uno y trino a la humanidad. Dios, el Dios, ojo, no solo Jesús, Cristo el Señor, el Hijo de María la Virgen, está presente en la Eucaristía, no solo Él es la Eucaristía, en Él está el Padre, porque ya sabemos, el Padre y yo, dice Jesús, somos uno, ¿vale? Y donde están el Padre y el Hijo, está siempre el Espíritu Santo. Entonces, la presencia sacramental de Jesús nos garantiza la presencia sacramental real en signos del Dios adorable uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que yo llamo la más sublime cercanía del Dios uno y trino a la pobre humanidad que somos nosotros. Todavía más. Cuando hablamos eso de que la Santísima Virgen es la Madre de la Eucaristía, estamos pensando en Cristo Jesús hecho Eucaristía. Y aquí viene otra cuestión, no sé los minutos que van. Lo siento por vosotros, porque yo estaba aquí, tengo toda la cuerda dada. Pero en un momento determinado habrá que parar. Bueno, mirad, es que es una cosa tan sublime esto de la Eucaristía, que no se me olvide. Vamos a ver. La presencia de Jesús en la Eucaristía es esa forma que decimos, ¿verdad? La más sublime de Dios en medio de nosotros. Pero, ¿cómo Jesús es Eucaristía? Bueno, Eucaristía es una palabra griega, ya sabéis, que significa acción de gracias. Pero acción de gracias en el sentido de complacencia, de agrado, de alabanza al Padre Dios. Así que Jesús es complacencia al Padre Dios, agrado al Padre Dios, alabanza al Padre Dios. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo? Crucificado por nosotros. Así Jesús es Eucaristía, agrado, complacencia, alabanza al Padre. ¿Por qué? Porque libremente aceptó entregar su vida por nosotros. Así Jesús es Eucaristía, entregado del todo y definitivamente al Padre en favor nuestro. Así es Eucaristía, agrado, complacencia, alabanza al Padre. Y así es como nosotros estamos llamados a vivir en esa... ¿Qué es Jesús Eucaristía? Jesús hecho Eucaristía. Un ofrendamiento total y definitivo al Padre. Y ahí estaría, ¿verdad?, presente el fiat o el hágase en mí según tu palabra. Primero en Jesús, que le dijo al Padre, Padre, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. He aquí el esclavo del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Jesús al Padre, lo que tú digas, Padre, que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. El primer fiat, el de Jesús al Padre, lo que tú quieras, Padre. Pues el Padre aceptó desde Getsemaní a la cruz que el Hijo se entregara total y definitivamente al Padre. Y así entregado por amor a todos, es como Jesús ha agradado al Padre, lo ha complacido, lo ha alabado. Así es Eucaristía. Y ahora quietos, nuestra Madre del Cielo. ¿Qué hizo la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Cielo? ¿Qué hizo ante el anuncio del ángel? Luego vamos a rezar el Ángelus. Eso es otra sublimidad, rezar el Ángelus. No es rezar por rezar, es recordar la más sublime noticia que la humanidad
ha conocido nunca que Dios decidía hacerse hombre. Bueno, llega el ángel y le dice a la Virgen, Jaire, que jaritomene. Lo digo en griego, como está en el Nuevo Testamento, está así. Jaire. Ah, por cierto, lo dice San Lucas. Hoy es la fiesta de San Lucas. Pues San Lucas, seguro, después de haber hablado con la Santísima Virgen, escribió el Evangelio. Y empieza así el anuncio del ángel. Jaire, que jaritomene, Jokirios metasu Mariam. Alégrate, plenamente agraciada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Ay, ¿de dónde a mí? ¿Y cómo es eso si yo no conozco varón? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Recordamos. Y le dice el ángel, tranquila, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, la fuerza vivificadora del Altísimo te cubrirá con su sombra y el santo que va a nacer de ti será Hijo de Dios. Y la Santísima Virgen respondió lo que sabemos de memoria. Ecce, fiat, magnificat anima mea domino. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, bendito sea el Señor. Segundo fiat, el de María la Virgen. Aplaudid a la Virgen, por favor. Sí, aplaudid a la Virgen Santísima que dio su fiat unido al de Jesús. Primer fiat, el de Jesús. Aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Segundo fiat, el de María la Virgen. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel, madre mía. ¿Cómo la dejaría? ¿Cómo la dejaría? Asombrada, anonadada, entregada. Bueno. Y falta un fiat, el vuestro y el mío. Porque el de Jesús sería inútil, el de María sería inútil si faltara el nuestro. La actitud de adoración y de alabanza súplica, a lo que yo he dedicado miles de horas en una tesis doctoral que he trabajado precisamente en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona y luego de París también. La actitud de alabanza súplica, de adoración y alabanza súplica. Eso supone un ofrendamiento total de nuestra parte. Si faltara nuestro fiat, nuestra entrega total y definitiva a Dios nuestro Señor, a semejanza del fiat de Cristo Jesús el Señor, a semejanza del fiat de María, si faltara el nuestro, de poco serviría el de Cristo Jesús el Señor y el de su madre y nuestra madre. Ánimo pues, amigos y hermanos, sí. Aplaudid al Señor y a su madre. Muchísimas gracias, Padre Ángel. ¿Dónde está nuestro fiat? Siguiendo con la elocuencia del padre Declan, al lado de la cual yo me considero un auténtico aprendiz. Nuestro fiat, con permiso del padre Declan, es la fe. La fe es el asentimiento a todo lo que nos viene de Dios. Por eso la fe es lo determinante en un hijo de Dios. Lo dice Cristo, no lo digo yo. Yo nunca digo, cuando hablo como cura, nunca digo cosas mías. Lo diré con mis palabras, pero no son cosas mías. Lo dice Cristo. El que crea se salvará y el que no crea se condenará. Porque el hablar de Cristo, que es el hablar de Dios, siempre es sí
¿O no? No hay matices. Y por eso nos recomienda que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Para hablar con las mismas palabras de Dios, en el mismo horizonte de Dios. Nuestro fiat es la fe. Una fe que nos dice que por el bautismo somos hijos de Dios. Y una misma fe, esa misma fe nos dice que por nosotros mismos somos pecadores. Por nosotros mismos quiere decir cuando nos soltamos de la fe que hemos recibido gratuitamente en el sacramento del bautismo. Cuando nos soltamos de ahí, nuestra vida solo es pecado. Y no hay más historia. Se adorne como se quiera adornar. El tema de adornos ya se sabe que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Si a uno le parece que con seda pues va elegantísimo, pues muy bien. Pero vamos, no deja de ser mona. O no deja de ser pecador. El triunfo del demonio, que es desde siempre. Desde siempre quiere decir desde Adán y Eva, que es cuando empieza nuestro siempre, por decirlo de alguna manera. El demonio solo tiene una tentación. No ha cambiado, en eso no ha cambiado, porque, oye, le ha dado un éxito, pero extraordinario. Es como si uno compra un número de la lotería, ¡pum!, y le toca. Al año siguiente compra el mismo número, ¡pum!, le toca. Al año siguiente compra el mismo número, ¡pum!, le toca. A que ya no cambia. Y además es que le toca todos los años. Bueno, pues al demonio le ha tocado porque el demonio, vamos a decirlo claro, o sea, es más listo que nosotros. ¿Que hay gente que se cree más listo que el demonio? Pues tiene un grave problema, no solo intelectual. Y la tentación universal del demonio es: seréis como dioses. Triunfó en Eva, triunfó en Adán y sigue triunfando. ¿Qué significa hoy seréis como dioses? Seréis como dioses significa que Dios está, que sí, Dios está por encima del bien y del mal. Mejor dicho, Dios es el bien, el bueno, el santo. Dios es Dios. Y el hombre que se cree Dios, seréis como dioses. Por cierto, los dioses no son Dios, Digo. Los dioses es una falsificación de Dios. Pues seréis como dioses significa que lo que yo hago es ley. Lo que yo digo, amén. Ya, pero es que quiero abortar. Amén. Es que he abortado. Ley. Quien dice abortar, pongo un ejemplo. Ese que me parece, en fin, suficientemente elocuente, ¿verdad? Pero da igual, que sea una mentira, que sea un engaño, que sea buscarle la mujer al vecino o el vecino a la mujer. Digo, da igual. Da igual. Seréis como dioses quiere decir que yo hago lo que me da la gana. Y si no sonase blasfemo, os diría que ser como dioses significa que a mí no me dice lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, ni Dios. Porque me basto y me sobro.
Ese es el engaño del demonio. Por eso, uno de los triunfos del demonio desde hace muchos años en la Iglesia, pero en estos tiempos, observo, el éxito que ha tenido es desorbitante, es quitarnos de la confesión. Quitarnos de la confesión. No te va a decir, también lo dice, y tiene éxito, oye, no vayas ni a misa. Comulga cuando te dé la gana y como te dé la gana. San Pablo nos dice que el que comulga en pecado grave come y bebe su propia condenación. Y esto no son cosas de Pablito, esto son cosas de Dios, porque es palabra de Dios. Pues es un engaño en el que ha caído muchísima gente que no se acerca a comulgar. Y es un engaño, perdón, que no se acerca a confesar. Y es un engaño en el que han caído muchos hermanos míos sacerdotes porque no se acercan al confesionario, o sea, no se ponen a confesar. Entonces, ¿cómo se va a confesar la gente? Y están obligando a la gente buena o mala, porque acaba siendo mala, comulgando sacrílegamente. Porque si no facilitas que se confiese la gente. Ha conseguido arrancarnos, quitándonos de la confesión, y a los sacerdotes quitándonos del ponernos a confesar a la gente. Por supuesto, confesándonos también nosotros, ¿verdad? Ha conseguido arrancarnos el ADN de nuestra condición de hijos de Dios en su iglesia en medio del mundo. Cuando yo era chaval, no te hablo del siglo XIII, porque yo soy viejo, pero no tanto, ¿no? Cuando yo era chaval, en cualquier parroquia a la que ibas, que por cierto estaban abiertas todo el día, en cualquier parroquia, a cualquier parroquia a la que fueses, había algún cura confesado. Y había colas para confesar. Claro. Eso era la España católica. Hoy España no es católica. Y una de las causas de la descristianización, una de las causas más sangrantes de la descristianización, más eficaces, ha sido los confesionarios vacíos, por dentro y por fuera. Cuando no, tirados a la calle. Cuando no, sustituido el tema por las confesiones comunitarias, que no dejan de ser pues, un paripé que ni confiesa a nadie, ni perdona nada. Y que grava la conciencia del sacerdote que las administra, si es que eso se administra. Y grava las conciencias del que se deja administrar. Nos ha arrancado el ADN. Nuestra condición no solo de pecadores, que lo somos. El que se quiera otra cosa no tiene parte con Dios. Porque él mismo dice que yo he venido no a salvar a los justos, sino a los pecadores. Pequeño detallito. Luego, el que no se reconoce pecador no tiene nada, Cristo no tiene nada que hacer con él, porque no se deja. Porque no se deja. Al contrario, el que confiesa, que se acerca a confesar, el penitente, sea laico o sacerdote o religioso, el que se acerca a confesar. Un autor italiano, santo varón, jesuita del siglo finales del siglo XVIII,
gran apologeta y secretario particular en lo teológico del Papa de entonces, que no recuerdo ahora cuál era, Inocencio II a lo mejor, no te sé decir ahora el Papa, pero da igual el Papa. Pues este auténtico personaje en Italia escribe y dice que el primer pimpollo, o sea, el primer rebrote de la penitencia, de la confesión, es la fe, que es nuestro sentimiento, nuestro fiat. El demonio a una persona que le arranca la confesión de su vida y se sigue creyendo católico, pues, ¿qué le está arrancando? La fe. Y perdida la fe, el que crea se salvará, el que no crea se condenará. Si tuviera que recomendaros un librito finito, finito, como un folleto un poco amplio, sobre la reconciliación, sobre la penitencia, sobre la confesión, os recomendaría una exhortación apostólica que nos escribió un Papa Santo que todos hemos conocido, San Juan Pablo II, que escribió exactamente esto: exhortación apostólica sobre la reconciliación y la penitencia. Ahí vais a tener todo el antídoto contra seréis como Dios. Llega a decir, como resumen lo digo yo, llega a decir que el que tiene asumido en su vida espiritual, tiene asumida la confesión frecuente, está claro que confesión frecuente no es una vez al año, que daño no hará, pero aprovechar tampoco, una vez al año. El que tiene asumido en su vida espiritual, en su relación con Dios, porque explica que la confesión es un encuentro personal con Dios. Y dice, no tienes derecho a quitarle a Cristo ese encuentro personal contigo que es la confesión. Y no tienes derecho a quitarte a ti ese encuentro personal con Cristo que es la confesión. Ni mirando a Cristo, ni mirando a ti, tienes derecho a dejarte robar la confesión. Pues como resumen de todo lo que explica, dice que simplemente con que tuviéramos incorporado la confesión frecuente, dice, ya nos habríamos metido en un camino de santidad. De santidad, que es la vida que nos corresponde por nuestro asentimiento al Señor. Yo podría estar así hasta el lunes, pero lo vamos a dejar aquí y ya que cada uno... El primer mensaje de la Virgen en Garabandal se nos ha recordado un día 18 de octubre, como hoy, fiesta de San Lucas. La Virgen comenzó diciendo, que fueron las primeras palabras que recogió por escrito Conchita, tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Se utilizó por parte de la Virgen un sinónimo, sacrificios, penitencia. ¿Es lo mismo? ¿Fue una interpretación de Conchita? Yo quiero pensar que sacrificios
Hoy día se hacen muchísimos. La vida de la persona en el siglo XXI es con frecuencia bastante sacrificada. Lo que ocurre es que, ¿cuál es la finalidad de ese sacrificio? ¿Qué sacrificio realizamos? No me digan ustedes que no es sacrificio, por ejemplo, la persona que se levanta una hora más temprano, deja el sueño una hora más temprano para salir a correr por las calles vacías y todavía oscuro en la ciudad. No digan ustedes que no es sacrificio machacarse en los aparatos de un gimnasio, corriendo hasta terminar sudando, verdaderamente machacado, rendido y deshidratado. No me digan que no es un sacrificio. No me digan que no es un sacrificio, un verdadero ayuno, el seguir a veces implacables dietas alimenticias. Siempre la última suele ser la mejor o la que pensamos que es mejor, o una serie de el Islam, y personas que empiezan a ver casi un crimen mortal ingerir azúcar o pan, horror, vino, dietas veganas, pero sin que ningún médico la haya prescrito, simplemente por ese ansia de sacrificios que realmente también atraviesa la vida de los hombres. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que está detrás de todos esos sacrificios que a veces, por lo menos yo mirándolos desde fuera, me ponen los pelos de punta? ¿Qué es lo que está? Porque son sacrificios que no redimen, son sacrificios que no se ofrecen en unión con Cristo, sino a veces en el altar de todos los pecados capitales. Son sacrificios que se ofrecen para rendir culto al cuerpo que se quiere siempre joven, por lo menos aparentar ser joven, negándose a aceptar esa bendición de Dios, que significa envejecer, ir perdiendo las fuerzas y tomando mayor conciencia de que somos débiles, de que estamos necesitados, de que debemos pedir ayuda y agradecer de corazón y por supuesto con palabras también cuando nos brindan la ayuda. Todo eso es una bendición, pero nosotros lo entendemos como una maldición y entonces no nos importa sacrificarnos para tratar de atenuarlo, disimularlo, etc. Sacrificios que no redimen. Por eso yo creo que las primeras palabras del mensaje de la Virgen que recoge Conchita es: tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Porque como les acabo de decir, sacrificios no hemos dejado de hacerlos nunca. Entonces yo pienso que uno de los grandes problemas, uno de los grandes crisis de nuestro tiempo es encontrar sentido. Nuestro mundo se ha alejado extraordinariamente de la realidad. A veces los hombres viven en unas fantasías, tan desconectados de lo que realmente les rodea, tratando de imaginar que por el cambiar las palabras, por cambiar los términos, el lenguaje, ya estamos cambiando la realidad, cuando la realidad se ríe de nosotros y se burla de nosotros. Hay que encontrar
esos sacrificios, la verdadera penitencia, que no ayudan a endiosarnos, sino a hacernos más pequeños, pero al mismo tiempo conscientes de que nuestra vida es combate espiritual contra las fuerzas del mal. ¿Qué sentido tienen ahora en positivo? ¿Qué sentido tienen los sacrificios que nosotros voluntariamente aceptamos? Esos clásicos que pueden ser el ayuno, abstinencia, que puede ser la limosna, o esas pequeñas penitencias aflictivas en que nosotros parece que, como dicen algunos, masoquistamente estamos buscando un sufrimiento. Algunas personas dicen que bastaría con saber aceptar los sacrificios de la vida, las penalidades de la vida. Sin embargo, yo pienso que cuando la Virgen dice tenemos que hacer, nos está pidiendo una actitud activa. No se trata simplemente de aceptar ya las contrariedades y las incomodidades de la vida. Se nos está pidiendo algo más. Y ese empeño en el combate cristiano contra las fuerzas del mal tiene que ir dirigido precisamente contra esos viejos pecados capitales, contra la soberbia, contra la ira, contra la envidia, contra, sobre todo, la codicia y, por supuesto, la gula y la lujuria que van de la mano y la pereza. Cuando nosotros tratamos de herir a ese dragón de 7 cabezas, que son los pecados capitales, cuando empleamos esas pequeñas armas de que disponemos para herir esas cabezas que continuamente, como en la leyenda, rebrotan, renacen, nosotros estamos haciendo algo muy positivo. Pero ¿cómo herir la soberbia? Si no es con la humillación. Por ejemplo, voluntariamente no deshacer un malentendido que ha hecho que algunos pues piensen, si no mal, sí piensen menos de nosotros, con menos aprecio. ¿Quién no debe callar en alguna ocasión una respuesta contundente o simplemente una respuesta divertida que permitiría quedar como persona ingeniosa, divertida, y guardar un silencio en el que parece que nosotros no tenemos que decir nada o que no significa nada? El gran enemigo a batir es el miedo. El arma de Satanás es el miedo. Tenemos que ser valientes cuando se presente verdaderamente la tribulación en nuestra vida. ¿Cómo seremos capaces de afrontarla de cara? Asumirla para transformarla por amor, en unión e imitación de Cristo, para unirnos a su sacrificio redentor. ¿Cómo? Si ante cualquier nadería huimos, lloramos, nos angustiamos. Hace falta entrenarnos en las pequeñas cosas para que cuando lleguen las grandes, aquellas que no hemos buscado, sino que aparecen sin buscarlas, no huyamos ni nos refugiemos en los lloriqueos y en la desesperación, para que seamos valientes frente al enemigo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es lucha, es combate. Y hoy día la cifra de todos los esfuerzos humanos y la felicidad es alcanzar una vida más cómoda, tratar de eliminar cualquier esfuerzo, cualquier incomodidad, cualquier dificultad. Fíjense ustedes, buscar activamente esas pequeñas cosas
que hieren al dragón de 7 cabezas, los 7 pecados capitales, es buscar y es encontrar un camino de liberación interior. De liberación de nosotros mismos y de nuestros miedos para agradar a Dios. Ese sería, y voy a decir los 3 grandes fines de la penitencia cristiana. El primero no es práctico, es simplemente agradar a Dios, ofrecerle reparación por el pecado. Es un acto de amor. No puedo sentirme contento, feliz, cuando contemplo lo que costó esa felicidad mía al Señor. En segundo lugar, el fin de la penitencia es purificar el alma. Y purificarla significa desprenderla de todo aquello que se adhiere a nosotros, que no forma parte de nosotros, de ese ser humano querido por Dios, creado por Dios, redimido por Dios. Purificar el alma. Y luego, y pienso que es muy importante, la tercera finalidad de la penitencia, y en ocasiones la que nos puede animar más a practicarla, es buscar también la salvación de nuestro prójimo. Unidos a Jesucristo, nosotros estamos compartiendo ese sacrificio redentor. Estamos colaborando de una manera muy pequeñita, ínfima, a la salvación del Señor. Pero recordemos la importancia que Él dio al sencillo y pobre óbolo de la viuda, de la que dijo: «Está echado más que todos los otros». El Señor también se fija en esas pequeñas migajas de nuestra vida. El Señor, que en el Evangelio de San Juan, tras la multiplicación de los panes y de los peces, mandó a sus apóstoles que recogieran todo lo que había sobrado para que nada se desperdiciara. Ojalá nosotros aprendamos también a recoger todas esas pequeñas migajas de nuestra vida, para que nada se desperdicie en ella, para que todo alcance su sentido, su valor. Queridos hermanos, este tema es muy interesante, ¿no? Todos nosotros sabemos, estamos aquí atraídos por unos signos extraordinarios, no para quedarnos simplemente en la búsqueda de signos extraordinarios, que un poco esa es la acusación a lo mejor que nos hacen cuando venimos a lugares como Garabandal, Medjugorje, los lugares donde ahora más activos están, ¿no? Sino para vivir una fe más auténtica, más basada en lo que es la verdad que Cristo ha revelado. Entonces esta pequeña conferencia de un cuarto de hora, clavaos, va sobre esto, ¿no? Los signos extraordinarios que se han dado para que vivamos nuestra vida ordinaria de fe con fervor. ¿Qué van a hacer estos signos extraordinarios? ¿No? Lo que ha pasado siempre. Jesús, cuando viene a nuestro mundo, se hace como nosotros y empieza su vida pública, empiezan los signos que confirman lo que Él va a decir. Lo mismo, los signos que se han dado aquí en Garabandal confirman la verdad de nuestra fe católica, la fe que ha revelado Cristo. Por eso es Garabandal, son las apariciones marianas, las revelaciones del Señor, se pueden decir privadas, para desmantelar el espíritu de racionalismo, el espíritu de relativismo, de modernismo, que es un conjunto de herejías del pasado puestas en el hoy, para confirmar realmente lo que es verdad, lo que es auténtico, lo que no cambia. Como sabéis, ¿no? ¿Cuáles son los extremos? Pues eso. O que nos quedemos
en la parte segura, que es, no, a mí no me hables de nada extraordinario, porque me desmonta. ¿Sabéis? Pues es la experiencia de aquí, de Garabandal. Es incómodo, parece a veces, que se aparezca la Virgen, porque implica un estudio serio de lo que ha pasado, ¿no? No vaya a ser que no vaya a ser del Dios, vaya a ser el demonio. Pero si el cielo se aparece, es porque lo necesitamos. El otro extremo es eso, ¿no? La búsqueda solo del milagro, del signo, para un momento de decir, oh, pero sigo viviendo igual. No. Si acontecen signos extraordinarios es para que nuestra vida vuelva a vivirse con fervor en nuestro día a día, con los sacramentos, la vida de comunidad, la palabra de Dios. Voy a empezar con este texto, ¿no? A lo mejor poco conocido por vosotros, ¿no? De los Hechos de los Apóstoles. Hoy, como habéis escuchado, hoy es San Lucas, ¿no? El autor de este libro, dice así: Felipe, el diácono, bajó a una ciudad de Samaria y se puso a predicarles a Cristo. La gente escuchaba con atención y con un mismo espíritu lo que decía Felipe, porque ellos oían y veían los signos que realizaba. Y es que de muchos posesos salían los espíritus inmundos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos quedaban curados, y hubo una gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Hermanos, esto que fue la pastoral de Cristo Jesús, la continuaba luego un diácono, no era ni siquiera apóstol, era un diácono recién nombrado, anunciando a Jesucristo, de palabra y de obra, anunciando que el reino de Dios está ya en medio de nosotros. Por eso os digo, los signos extraordinarios que se han dado, algunos de aquí, sé que sois testigos presenciales, habéis visto, habéis oído lo que se ha realizado, signos extraordinarios. Todo eso son para confirmar la verdad del amor de Dios, de la salvación que viene de Jesús por María. Para poner ejemplos concretos, sabéis que las niñas recibían la comunión diaria de una manera extraordinaria. Venía el arcángel San Miguel y les daba la comunión. ¿Y por qué? ¿Qué nos viene a decir? Que la comunión es muy importante. Y fíjate que está fuera del contexto de la Santa Misa. Se la está dando fuera de... Pero dice, muy importante. Comunión diaria, a ser posible. Comunión diaria, es muy importante. Y fíjate, da la importancia de la Eucaristía, lo que es, ¿no? Presencia real de Cristo, para darte vida. Nosotros, si no estamos unidos a Cristo, no hay vida sobrenatural en nosotros. Por eso, la unión por la Eucaristía. Y hubo un par de veces, no sé si es una o dos veces, ¿no? Maricruz, o no sé si fue Jacinta, ahora no me acuerdo, pero que no le dio la comunión. Te tienes que pasar por la confesión. O sea que también está dando importancia a lo que es lo ordinario. La confesión, cuando uno ha cometido pecado grave, confiésate. Y cada X tiempo, ¿no? Como dicen, recomiendan también en otras apariciones, por lo menos cada 15 días.
La confesión es muy importante para recibir a Jesucristo dignamente. Otro hecho, un acontecimiento, dice el rezo del Santo Rosario. Es que se pasaban todos los días rezaban el rosario, y no solo 5 misterios, sino todos. Ciertamente ahora tenemos 5 más, pero dice, es importantísimo como cosa ordinaria el rezo del Santo Rosario. Porque detrás hay una realidad potentísima. El rosario es liberador. Lo habéis escuchado también aquí. Estamos en lucha, en combate, no contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal que habitan en el aire. Dice, ¿no? Entre el cielo y la tierra, aquí, entre nosotros. Por eso el Santo Rosario como arma para no ser engañados, no ser influenciados. Los he llamado así, ¿no? Espíritus de racionalismo. No es solo que yo soy muy racionalista, es que hay una influencia de espíritus que tientan al racionalismo, ¿no? Si no lo entiendo, no existe. Dios no puede actuar más allá de mí lo que yo pienso. Eso es un bloqueo, ¿no? Que la causa es espiritual. Por eso el Santo Rosario, importantísimo, rezadlo. Y sabéis, también se dio en Garabandal, se da mucho en Medjugorje. Se está rezando el rosario, se está adorando al Santísimo, cosas muy ordinarias. Y si alguno tiene una influencia o una posesión, sale a la luz, no lo soporta, huye. Aparece, ¿no? De una manera extraordinaria lo que es ordinario. Por una cosa tan sencilla como el rezo del Santo Rosario. Otro ejemplo. De entre las personas que se acercaron a Garabandal habían sacerdotes. Unos visiblemente, otros de paisano. A todos los que eran sacerdote les llevaba la cruz a besar. ¿Qué significa esto, no? ¿Qué está el cielo, qué está dándonos a entender de nuestra vida ordinaria? La dignidad del sacerdote. La importancia que tenemos como servicio, como donación, como llevar a Cristo a todos vosotros, ¿no? Había el caso de un sacerdote que no sabía, tenía unos escrúpulos grandísimos, no sabía si realmente había sido ordinado válidamente, iba con esos escrúpulos, yo no sé, yo creo que no. Y le pedían en oración cuando se acercaba, si realmente soy sacerdote, que pase esto, esto y esto. Y así pasaba. Confirmaba, ¿no? Con una manera extraordinaria lo que es ordinario. Esa individualización, ¿no? Esa elección de sacerdote. Tú eres de Cristo para los hombres. Y como la primera vez dice, esto puede ser casualidad, pues que ahora haga esto, esto, esto. Y así lo hacía. Eres mi hijo, sacerdote. Otra cosa. Sobre los objetos bendecidos, ¿no? Los sacramentales también, que se ha perdido mucho. Que la gente piensa que da igual si está bendecido o no está bendecido. Se le llevaban a la Virgen María para que los besara, para que los bendijera. ¿Y qué hacía? ¿Qué sucedía, no? Un mogollón así en la mano llevaban las niñas, ¿no? Para que los bendijera. Y los devolvía. Y lo que era de cada uno, a cada uno. Es extraordinario, ¿no? Pero está diciendo también algo muy profundo. La importancia de la bendición, la importancia que el Señor piensa en ti, en ti, en ti de manera individual, no en masas. Te ama a ti. Y sabéis esos casos también excepcionales, ¿no? Una cajita, ¿no? Me parece que era para la barba, ¿no? Y que llevó el Santísimo Sacramento en tiempos de persecución.
Y cuando lo llevaron, dice, ¿y esto, por qué le pondrán eso? ¿No? Dice, eso es algo de mi hijo. O sea, hay algo que se transforma cuando en las cosas que de nuestro día a día, ¿no? Que podemos decir, ¿no? De donde ha llevado la Eucaristía. Hay una transformación. Esto es algo de mi hijo. Que queda ahí. Nos hemos vuelto muy materialistas y pensamos, da igual, esto como si... No. Hay una realidad espiritual profunda. No sé cuánto tiempo me queda. Muy bien. Dos últimos ejemplos, ¿no? Está el caso de una mujer embarazada que también pues, recibía la bendición, pero la Virgen dijo, también el niño. No está diciendo, no, solo es la madre, no. Ya el niño, antes de nacer, ya es amado de Dios. Una llamada, ¿no? En modo extraordinario para ver lo más ordinario, la vida antes de nacer. Para estos tiempos donde pues, el aborto, o sea, asesinar es un derecho. Nos está diciendo algo muy fuerte. Amados desde el momento de nuestra concepción. Personas. Y la última. Sabéis que también las realidades, ¿no? Que decíamos los novísimos. Cielo, infierno y purgatorio. ¿Cómo confirmaron con signos extraordinarios lo ordinario de nuestra fe, que debíamos creer a pies juntillas? Sobre el infierno. Si muchos obispos, cardenales, sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos se llevan a muchos. Quiere decir, si no vivimos esta vida conforme a los caminos de Dios, nos perdemos el infierno. Purgatorio. Las niñas con el crucifijo se iban al cementerio y daban a besar la cruz también, o les daban a las almas que aún no habían alcanzado la gloria. Hay que rezar por los difuntos, porque es un acto de caridad, de misericordia, porque lo necesitan. Una realidad confirmada con un signo extraordinario, pero que debería ser lo más ordinario. Rezar por vivos y difuntos. Y del cielo, pues todas las promesas que nos ha hecho. Que la Virgen María se pasease en medio de nosotros. Que el padre Luis Andreu apareciera por ahí. Que tuviera también antes de esa experiencia haber dicho milagro, milagro, milagro. Experimentó el cielo y se murió de felicidad. Así, queridos hermanos, pues esta es la realidad. El Señor da signos clarísimos de que está con nosotros para que vivamos nuestra vida ordinaria convencidísimos en nuestras prácticas cotidianas de la verdad de Dios. Alabado sea Jesucristo. Bien, gracias. Bueno, voy a ir directo al grano porque, como se han dado cuenta, además, a los curas cuando nos dan un micrófono no lo... La Virgen le enseñó al padre Gobi. Yo la repetimos 3 veces. La digo yo la primera y luego después vosotros todos. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Lo decimos 3 veces. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión
del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bien. Bueno, como me avisáis, estáis ahí. Perfecto. Cuando me dijeron el tema de los apóstoles de los últimos tiempos, inmediatamente pensé, mucho mejor que yo, lo va a hacer la Virgen. Y aquí, en este libro, pues está la Virgen que tiene un tema de los apóstoles de los últimos tiempos. Y fue curioso porque ni lo había pensado casi todavía cuando Carlos Vara del Rey, que ya lo conocéis, pues justamente me dice el día y el año de ese texto. Y digo, pues entonces, curiosamente, pues lo tenemos que hacer. Así es que yo os lo leo rápidamente y comento después alguna cosa porque todo es imposible poder comentarlo. El texto es un libro especial, para mí ha sido especialísimo, porque es todo de la Virgen. Y es en diciembre, os leo, Apóstoles de los últimos tiempos. Santiago, República Dominicana, 8 de diciembre de 1994, fiesta de la Inmaculada Concepción. Lo leo rápido y luego, como digo, comento solo alguna cosa. Te encuentras aquí, mi pequeño hijo, para hacer el cenáculo con el obispo, los sacerdotes y los fieles de mi movimiento en este día en el que la Iglesia celebra la solemnidad de mi Inmaculada Concepción. La Santísima Trinidad me ha colmado de este singular privilegio, porque estaba destinada a ser la madre del Verbo hecho hombre en mi purísimo seno. En previsión de mi divina maternidad fui preservada del pecado original y de toda sombra de pecado personal, y he sido colmada de gracia y de santidad. Por ser la madre de Jesús, he sido asociada íntimamente al misterio de su redención como corredentora, y así he llegado a ser medianera de la gracia entre vosotros y mi Hijo Jesús. Bajo la cruz, por voluntad de mi Hijo, fui hecha madre de todos vosotros, y en el cenáculo con los apóstoles he participado como madre en el nacimiento de la Iglesia. Mi misión materna ha sido la de conducir a la Iglesia por el camino de su evangelización. Por eso siempre he estado junto a todo hijo mío que a lo largo de 2000 años ha llevado a todas partes del mundo el anuncio del Evangelio. Precisamente hoy celebráis aquí los 500 años de la primera evangelización de todo este gran continente de América. Después de casi 2000 años, el primer anuncio del Evangelio, la humanidad se ha vuelto pagana. Yo soy la madre de la segunda evangelización. Es mía la misión de formar a los apóstoles de la segunda evangelización. En estos años os he formado con un cuidado especial y a través del don de mis palabras para ser los apóstoles de los últimos tiempos. Apóstoles de los últimos tiempos, porque debéis anunciar a todos, hasta los últimos confines de la tierra, el Evangelio de Jesús en estos días de gran apostasía. Difundid en la gran tiniebla que ha descendido sobre el mundo la luz de Cristo y de su divina verdad. Apóstoles de los últimos tiempos, porque debéis dar a todos la misma vida de Dios por medio de la gracia que vosotros comunicáis con los sacramentos, de los cuales sois los ministros, y así difundís el perfume de la pureza y de la santidad en este tiempo de gran perversión. Apóstoles de los últimos tiempos, porque estáis llamados a llevar el rocío del amor misericordioso de Jesús a un mundo marchito por la incapacidad de amar y amenazado cada vez más por el odio, la violencia y la guerra. Apóstoles de los últimos tiempos, porque debéis anunciar el cercano retorno de Jesús en gloria, que introducirá a la humanidad en los tiempos nuevos, en los que finalmente se verán los nuevos cielos y la tierra nueva.
proclamad a todos su cercano retorno. Maránata, ven Señor Jesús. ¿Veis? Son palabras de la Virgen. En la primera parte, como veis, hace un poco un recuento de que la Virgen ha estado siempre en la evangelización. La Virgen fue la que recogió a todos los apóstoles cuando Jesús había muerto. El punto de encuentro de los apóstoles no fue Pedro, fue María. Y cuando llega el Espíritu Santo, estaban todos con María. Siempre María ahí presente. En España sería inimaginable España sin la presencia de María en Zaragoza. Son varios testimonios de místicos que nos aseguran su presencia y donde el apóstol Santiago, a punto ya de despallar en su misión evangelizadora, pues recibe en bilocación la única que ha sido viva la Virgen. No había ascendido a los cielos. Y entonces ella trae esa gran columna, presencia de Cristo. Con esa gran promesa, en España nunca faltará la fe. Entonces vemos que como además todo después Hispanoamérica sería inimaginable sin la Virgen de Guadalupe y sin otras tantas apariciones. Por tanto, hemos visto sobre todo cómo el catolicismo que ha llevado a España a todos los rincones del mundo, a Filipinas, incluso Guinea, pues ha sido siempre un cristianismo mariano. Y es el único que permanecerá. No ha sido un cristianismo solo sobrenatural o racional. Ha sido un cristianismo mariano. Y en estos momentos María nos dice que ella es la maestra, la guía, la que nos va a enseñar la segunda evangelización. Después de casi 2000 años, dice, del primer anuncio del Evangelio, la humanidad se ha vuelto pagana. Yo soy la madre de la segunda evangelización. Segunda. Aquí en el libro habla de segundo Pentecostés, de segundo nacimiento, de una iglesia de luz. Y aquí nos está diciendo segunda evangelización. Está hablando 2000 años después. Y nos dice, es mía la misión de formar a los apóstoles de la segunda evangelización, no de las universidades, no de los seminarios. ¿Cómo que suya? No puede ser suya si no se aparece. No puede ser suya si no se manifiesta. No tenemos ningún escrito de la Virgen. Y sin embargo nos asegura, es mía la misión de formar los apóstoles de la segunda evangelización. Y la historia nos dice una cosa, que María siempre ha elegido lo pequeño, lo humilde, todo lo contrario que el diablo. El diablo se hizo su ejército con los intelectuales, con los grandes, con los poderosos, y María con los pequeños, aun físicamente. Cuando analizamos las apariciones de la Virgen, incluso aprobadas por la Iglesia, la mayoría son niños, analfabetos. En esta segunda evangelización, los más importantes han sido los niños. ¿Quién evangelizaron en Fátima? La historia del siglo XX es inimaginable sin Fátima. ¿Y quién son los protagonistas? ¿Los obispos? ¿Los sacerdotes? ¿Los teólogos? ¿Quién son? Niños que no sabían ni leer. No sabían ni leer. Y con esos la Virgen trae un mensaje que transforma el siglo XX. Cuando hablamos del ejército de María, no penséis en grandes. Pensad en vuestros hijos y en vuestros nietos. La Virgen los quiere y los necesita. A vuestros nietos de 5 años, de 6, de 7, contad con ellos. Porque no, la Virgen quiere lo más pequeño. Entonces, la madre de la segunda evangelización, no pensemos que va a buscar teólogos, ni obispos, ni pocos sacerdotes, o casi ninguno. No será por eso. Lo que elegirá será siempre el humilde, el pequeño, el que no se cree que ya conoce a Dios,
sino que necesita la maestra de los ángeles. El Papa Pío X llama a María maestra de los ángeles. Y muchos teólogos se creen que ya no necesitan esa maestra. Si hasta los ángeles necesitan el magisterio de María, ¿cuánto más tú? Aunque tengas 20 doctorados, aunque hayas estado predicando 50 años, ¿cuánto más tú? ¿Y cuánto más tú, catequista, que crees que ya te sabes todo? Déjate informar por María, déjate educar por María, déjate llevarte la mano de María. Esto es lo que nosotros tenemos. Por eso estudiar hoy la profecía, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, incluso Jesús dice que Jesús hizo una iglesia donde no solo los apóstoles, maestros, profetas, todos. Jesús fundó una iglesia también, no solo sobre los apóstoles, sino, como dice San Pablo, sobre apóstoles y profetas. Y nos dice el profeta Joel que incluso los niños en los últimos tiempos hablarán y dirán maravillas. Entonces, todos los que estamos aquí estamos llamados por la humildad, si somos humildes, a que el vacío del Señor, nosotros ser un vacío donde Dios se derrama. Ha salido aquí un tema que me parece apasionante, el Fiat. ¿Sabéis quién dio el primer Fiat? Dios. Dios, la Santísima Trinidad, dio un Fiat al hombre. Dio un Fiat a la creación. Hágase, hágase, hágase. Y ese Fiat tuvo un eco en María. Y sin María no hubiéramos tenido Redentor. Como decía Pablo VI, no se puede ser cristiano sin ser mariano, en absoluto. Entonces no tendríamos Redentor sin María. Y María nos dice en el Libro Azul, porque todo esto es de María, yo os hablaría mucho del Libro Azul, de toda su autoridad, por eso lo leo, porque tiene una autoridad absoluta, es de María. Entonces ella nos dice que es la gran profetisa de estos tiempos. Es la mujer que ya el Génesis dice que pisoteará la cabeza de Satanás. Ella y su descendencia. Es decir, ella y vosotros. Ella y nosotros. No solo ella. Es ella en nosotros, porque ella en nosotros no podemos ser evangelizadores sin procurar ser santos, sin vivir en la gracia de Dios. Eso absolutamente. Y a través de nosotros y a través de nuestra unidad, ser los evangelizadores de esta segunda evangelización que está llena, esta gran batalla. Es la batalla del triunfo final, del bien sobre el mal, de la fe sobre la incredulidad, de la justicia sobre la injusticia. El momento más apasionante de la historia, el que hubieran querido vivir muchísimos santos. Y este es un ejército donde no estamos solo nosotros. Están los ángeles, por eso tenemos que ser muy devotos de los ángeles. Están los santos, están la gente del purgatorio, las almas del purgatorio, y todos, desde niños pequeños a los más adultos. Cada uno en su sitio. Unos hablando, otros sufriendo, otros rezando, pero todos un mismo ejército. El ejército de María, con la que ella va a hacer esta segunda evangelización. Y dice, yo soy la madre de la segunda evangelización, es mía la misión de formar a los apóstoles de la segunda evangelización. En estos años os he formado con un cuidado especial y a través del don de mis palabras para ser los apóstoles de los últimos tiempos. Sus palabras están aquí en este libro. Desde el año 1972 o 73 hasta el 1997, todo este libro son locuciones de la Virgen, donde nos hablan de cosas tremendas, donde nos dice que la primera evangelización la tenemos que hacer a la Iglesia. Nosotros, pobres y humildes, tenemos que llevar a Cristo a la Iglesia, porque nos dice que la Iglesia está dominada por la masonería.
y que la bestia que sube del mar es la masonería eclesiástica y que en el Centro Internacional de la Masonería estaba donde vive el vicario de su hijo. Todo esto y otras cosas nos dice este libro. Cosas gordísimas. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que esta segunda evangelización es tremendamente dura, donde necesitaremos ir de la mano de la Virgen, porque si no nos confundiremos. La primera misión, evangelizar, llevar a Cristo a la Iglesia y llevar a Cristo a un mundo que sabemos que está perdido. La Virgen nos dice que quien domina el mundo, incluso la Iglesia, es Satanás. Y estamos en esta lucha final con la victoria asegurada. Porque aunque seamos pobres y pequeños, es el ejército de María. Y está asegurado por la Escritura que María triunfará. Absolutamente triunfará. Yo no sé si me estoy pasando, pero ¿puedo seguir 2 minutos? ¿Cuánto tengo? 2 minutos. Entonces me tengo que olvidar del libro, porque necesitaríamos aquí mucho tiempo. Pero creo que como tengo nada más que 2 minutos, olvido todo lo que haya por ahí, que es muchísimo, podríamos estar hablando horas. Este es un ejército de María. Todo ejército necesita una bandera. Todo ejército necesita un programa y un jefe. Os cuento una pequeña cosa que creo que nos puede servir. Para muchos historiadores, la batalla de Lepanto ha sido una de las batallas más decisivas de la historia de la humanidad. Sobre todo para Europa fue decisiva. Es interesante ver alguna cosa sobre esa batalla. Primero, es ilógico, porque dejan al Papa que sea él el que nombre el responsable de la escuadra cristiana. Sabéis que eran genoveses, venecianos, del Papa y el núcleo fundamental, España. ¿A quién nombra jefe de esa escuadra el Papa? Lógicamente, al menos apto, a un chico de 24 años, llamado Juan de Austria. Pero señor Papa, ¿cómo nos nombra usted a un jovenzuelo que no tiene ninguna experiencia de mar? Y para tropas distintas, pues nombra porque el Papa oyó, y Juan es su nombre, nombra a Juan de Austria. ¿Y qué hace Juan de Austria? ¿Por qué gana la batalla? Eran muchísimos menos los cristianos que los musulmanes. ¿Por qué gana la batalla? Tiene 2 argucias. 2 argucias. La primera es que en los barcos, en vez de que los venecianos vayan por un lado, los genoveses por otro lado, los españoles por otro, muchas veces en esas batallas donde van unos y otros, ¿qué ocurre? Que cuando viene la cosa dura, hay gente que dice me voy, huye. Entonces, yendo todos juntos, hacen que ya entonces aquí o morimos o vencemos. Pero aquí no, que si los genoveses ven la cosa mal se van, o los venecianos o los españoles. Montan las mismas barcos a distintos soldados de distintas así nacionalidades. Luego hace rezar el rosario en todos los barcos, mientras que van de camino. Y eso crea un clima que va mucho más allá de la lucha militar. Se convierte esa guerra en cruzada, de una guerra de justicia o de defensa personal en una guerra divina. Y además, pues, dice, esto le crea a uno y crea un espíritu tal, esa oración en común, que todos, prácticamente todos, incluso los menos devotos, se confiesan antes de la batalla. Y todos comulgan. Entonces iban con un espíritu extraordinario.
Pero luego, por último, cuando ven la escuadra musulmana y ven que es infinitamente mayor, todos los experimentados le dicen a Juan, esto es imposible, esto es una locura enfrentarse con esto. Y él dice, no es tiempo de discusiones, sino de lucha. Y arenga las tropas para decir, esto es una lucha inmortal. Aunque muramos, vamos al cielo. Viva la vida eterna. Es una arenga, no la vamos a hacer aquí, viva la vida eterna. Pues está...